Señor, te agradecemos por la jornada de la mañana y te ofrecemos nuestra jornada de la tarde. Queremos pedirte por todos los enfermitos de COVID, por todas las personas que están en ese momento padeciendo por esta enfermedad tan lamentable. Te ponemos en tus manos quienes conocemos, pero a quienes no conocemos también. Quienes nos han pedido una oración y quienes no nos han pedido una oración. Nuestra oración brota del corazón de tus hijos. Somos tus hijos y nuestro corazón busca asemejarse a tu corazón, un corazón de padre. Entonces, de ese fondo del corazón de un hijo tuyo, brota esta petición para que en tu clemencia, en tu amor, ayudes a quien está padeciendo una enfermedad y esté pasando momentos difíciles. Te pedimos también por quienes han fallecido, dales la vida eterna, y también por quienes cuidan a los enfermos. Te seguimos pidiendo por los samaritanos de la salud, por los samaritanos médicos, enfermeras, enfermeros, por los samaritanos que atienden las instituciones de salud pública y privada. Bendíceles. También te pedimos especialmente por el doctor Sergio, también de la Clínica Vidriera, que atiende a nuestros sacerdotes en Monterrey. También él está enfermo. Ayúdale, Señor. Y te pedimos por todos los que estamos aquí. Tómanos nuestro ofrecimiento de nuestras acciones y transfórmalas en bendición de vida y salud para nosotros y para los nuestros. Bien, en la mañana les compartía el tema acerca de ese error histórico que el Evangelio nos presenta el día de hoy, en esa confusión sobre si era Abiatar o era Ahimelech, el sacerdote. Ahí tienen ya la presentación, aparte de que pues ya lo compartí en la mañana, y aparte creo que en el Zoom o en el YouTube se tienen estas grabaciones. Hoy quiero focalizar el mismo texto, pero desde ese reclamo que hace el fariseo. Ahorita veremos el texto sobre por qué tus discípulos van arrancando espigas en sábado. Fíjate cómo, reitero, van en campo abierto. No les preocupa que estén tomando algo de un terreno donde si hay trigo, pues alguien lo sembró. El trigo no sale solo. La maleza sí sale sola, pero el trigo no sale solo, alguien lo sembró. Pero no les preocupa que ellos tomen algo que no sembraron y que debe tener un dueño, alguien a quien le pertenece. Les preocupa que es en sábado. Por eso esta presentación le llamo legalismo y casuística. Obviamente el legalismo es una actitud de alguien con una postura recalcitrante de observancia por la ley. Y la palabra casuística habla de cuando esa ley se va desmenuzando para observar las mínimas cosas que tiene la ley. Y si, por ejemplo, en sábado puedo caminar 1000 pasos, tú dices, ¿cómo vas a preguntarme, padre, si caminas 1000 pasos? Pues sí, la casuística es esa. Dice que la casuística que en sábado no debe hacerse nada. Y voy a quizá usar algo que te puede causar risa. ¿Puedo abrir esta botella en sábado? Eso es la casuística. O sea, ¿por qué? Porque esto es una acción. Yo sé que a ti te puede provocar risa, pero hay personas escrupulosísimas que si abres una puerta, un picaporte, nada más para que ubiques, a lo mejor a ti no te ha tocado, algún día nos tocará, pero hay hoteles, por ejemplo, voy a poner un lugar, a mí no me ha tocado estar ahí, pero por ejemplo en Acapulco, donde el elevador el sábado
se detiene. El elevador, ¿sí? O sea, no hay elevador el sábado. ¿Por qué? Porque pulsar un botón es trabajo. Entonces, estoy hablando de las cosas exageradas, pero que son reales. Por eso, bueno, te pongo esta palabrita para que vayamos creciendo. Ya en la mañana nos pusimos un poco ya técnicos en algunos términos y desde el día de ayer también acerca, digamos, del novio y todo ello, cómo se dice en hebreo y en griego, etcétera, todo. Ahorita no repito lo que ya hemos mencionado, pero añadimos esta palabra tefilín, que equivale a la palabra filacteria. Yo sé que pues tan desconocido es la palabra filacteria como la palabra tefilín, pero tefilín es la palabra hebrea. Y bueno, este accesorio, porque es un accesorio religioso, te voy a poner un ejemplo, y lo digo con mucho respeto. El Santo Cristo, voy a decir, es un objeto sagrado. Alguien puede decir accesorio religioso. O sea, ¿dónde compro objetos religiosos? ¿Dónde compro accesorios religiosos? No, pues voy a ir a Cristo Rey, que está ahí por Colón con Venustiano Carranza, y ahí voy a comprar una imagen de nuestro Señor, o voy a comprar un rosario, o voy a comprar una novena. Bueno, así como tú y yo tenemos lugares en Padre Mier con la librería San Pablo, o lo que es el apostolado litúrgico, la Casa Cristo Rey, o en la librería de la parroquia del Rosario, donde alguien va y busca alguna imagen religiosa. Bueno, los judíos tienen también sus propios artículos religiosos, entre los cuales ellos, por ejemplo, esta es una página de venta en línea donde ofrecen las filacterias. Entonces ves a un niño modelando, digamos, cómo se usan este tipo de accesorios. Aparece también este militar que, digamos, judío del ejército israelí, que está haciendo su momento de oración durante el tiempo en que está en el campo de batalla, y lo mismo el joven que está hacia el muro de las lamentaciones, precisamente con esos accesorios. Entonces, esta es una visión de cuando hay mucha observancia en torno a lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Y pongo aquí el texto de Deuteronomio 6:4 al versículo 8, porque es ahí donde tiene su inspiración este tipo de accesorios. Dice Shema, ese es el Shema. Escucha Israel, Shema Israel. Escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ese es el mandato. Escucha, Dios es uno. Ámalo con el corazón, con el alma, con tu fuerza. Y luego dice el versículo 6, queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ella tanto si estás en casa como si vas de camino, así estás acostado como si estás levantado. Y luego viene el versículo 8, las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia ante tus ojos. Es la cajita que tiene en la frente este niño y estos jóvenes que tú te fijas las traen ahí puestas. Entonces te comparto estas fotografías sobre todo para que ubiquemos cómo lo que ellos traen se basa en este versículo 8 del capítulo 6 de Deuteronomio. Las atarás a tu mano, las llevarás ante tus ojos, y entonces ellos observan, porque así es, digamos, el judío que al leer la palabra observa lo que se le pide. Bien, vamos al texto del Evangelio, por favor, para ir aterrizando esta orientación que les estoy compartiendo. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él le responde, ¿no habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre?
cómo entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes de la presencia, que solo está permitido comer a los sacerdotes, y se los dio también a quienes estaban con él. Y les decía, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, he subrayado en color azul arriba la preocupación del fariseo. Al fariseo no le preocupa, digamos, que arranquen espigas, y no le preocupa si esas espigas que arrancan, digamos, les son de ellos o no son de ellos. Digamos, podría tomarse, bueno, ¿por qué toman lo que no es de ellos? No, eso no les preocupa. Les preocupa que lo hagan en sábado. Así dice el texto. Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Entonces vamos a recuperar algunas cosas adelante. Vamos a hablar acerca de la ley judía, que se le dice de esta manera, Torah. Nada más así, el día de ayer utilizaba yo una palabra, la palabra semita. Podemos hablar del pueblo judío, del pueblo hebreo o del pueblo semita de la misma manera. Judío porque principalmente la tribu de Judá es la que alimenta al pueblo judío o hebreo en este momento, porque fue la tribu de Judá la que se quedó en el centro, en torno a Jerusalén. Por eso, digamos, se le llama judío. Se le llama hebreo, digamos, porque también son las raíces propias de este pueblo. Se le llama también semita porque eran descendientes de Sem, uno de los hijos de Noé. Sem, Cam y Jafet eran los tres hijos de Noé. Entonces, como ellos provienen de el parentesco de Sem, se le llama también el pueblo semita. Y bueno, en hebreo la ley de Dios, la ley es la Torá, y Dios la enseña con un sentido de reglamentar la vida, o sea, la vida cotidiana. O sea, no tan solo no hagas o haz, no, sino cómo debe ser tu vida. A diferencia de los griegos, que la palabra nomos significa un precepto jurídico. La Biblia hebrea o la Torá hebrea tiene tres tipos de preceptos. El precepto moral, no robes. El precepto jurídico, o sea, quien robe tiene que pagar. Si alguien mata a un animalito, tiene que pagar ese costo. Y cultural, o sea, cuando te presentas ante Dios, lleva un par de pichones, o sea, como te acuerdas San Josecito y la Virgen María, que van a presentar al niño al templo, cumplen con lo mandado por la ley de llevar dos pichones, dos palomitas para el ofrecimiento. Entonces, la Torá tiene preceptos morales, jurídicos y cultuales. La ley judía es bueno ubicar que no era tan solo 10 mandamientos, sino que estaba compuesta por 678 preceptos. De los 678 mandamientos o preceptos, 365 son prescripciones y 313 son prohibiciones. Las prescripciones es un mandato en positivo. Honra a tu padre y a tu madre. O sea, yo te lo prescribo. Y las 313 prohibiciones, una prohibición es un mandato negativo. No robes, no mates, no adulteres, no desees la mujer de tu prójimo. Entonces, fíjate cómo tenían 365 en forma positiva, digamos, guarda el sábado o santifica el día séptimo, santificará las fiestas, y esto que te decía, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, son este tipo de composición que tenían. Como un dato, obviamente, pues yo no soy médico, pero algunos mencionan que estos 678 preceptos
equivalen a 678 tipos de huesos o fragmentos de huesos que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, bueno, pero ya eso es algo que en realidad no puedo yo constatar ni puedo decirte realmente que vale o no. Lo importante es que el pueblo judío cuidaba, recuerda, el Señor les critica que pagan hasta el impuesto de la menta y de la ruda, o sea, porque todo eso iba prescribiendo lo que se tenían. Vamos a ver adelante cómo en un principio la ley tenía un sentido positivo, porque el descanso es necesario. O sea, hablando precisamente hoy del sábado, que es el tema que les preocupa a los fariseos, reitero, no les preocupa si están robando o no. O sea, digamos, si yo paso junto a una huerta de manzanas, pues voy, oiga, regáleme unas manzanas. Pero si empiezo yo a brincarme la cerca y a robarme las manzanas, pues puede haber una acusación de robo. A ellos no les preocupa que tomen lo que no es de su pertenencia, les preocupa el sábado. Por eso es bueno ubicar sobre todo esta orientación del sábado. El descanso se prescribe como una obra del Creador, sobre todo orientando, oye, si Dios descansó, dice en la letra guinda que puse en Éxodo 20, pero el día séptimo es día de descanso para Yahvé tu Dios. Dice, 6 días trabajarás y harás todos sus trabajos. Y luego en letra morada, el texto del Éxodo dice, pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra y el séptimo día descansó. O sea, si Dios, Shabbat, si Dios descansó, tú también tienes que descansar. ¿Por qué? Porque tu creador descansó. Tú que eres criatura, pues también tienes que descansar. Pero adelante, el descanso tiene también un sentido social para que no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Y dice Deuteronomio 5, 12, 15, dale respiro a quienes trabajan contigo. O sea, ellos no son animalitos ni máquinas. O sea, dales un descanso. Dice, recuerda que tú fuiste esclavo en el país de Egipto. Lo subrayé con letra moradita. Por eso, Yahvé tu Dios te ha mandado guardar el día sábado. Si tú ya sabes lo que es trabajar sin descansar, si tú ya sabes lo que es ser esclavo, tú no esclavices a los demás. Entonces, fíjate cómo otra vez la orientación del mandamiento es buena. Aquí te comparto el texto de Levítico en la parte de abajo que habla del año jubilar. Que el año jubilar también era el regreso de la creación. O sea, el regreso al amanecer, a la aurora de lo que Dios quiso para el mundo. Entonces, Dios hizo todas las cosas para todos, pero hay un momento en donde pasando los años, algunos acumulan más y otros tienen menos. Y fíjate cómo este texto de Levítico dice que va a haber un año en que, el año 50, en que todo regresará para que nadie tenga mucho y unos tengan poco, sino que otra vez todo sea para todos. Lo leo, dice, contará 7 semanas de años, 7 veces 7, de modo que el tiempo vendrá a sumar 49 años. Entonces, en el mes séptimo, el 10 del mes séptimo, hará resonar clamor de trompetas. Por eso se le llama año jubilar, porque trompeta en latín se llama jubes, era el cuerno. Entonces, un año jubilar era cuando se sonaban las trompetas y entonces dice, en el día de la expiación haréis sonar el cuerno por toda vuestra tierra, que era, las trompetas en aquel entonces no eran de metal, sino eran de cuernos de animales. Dice, declararéis santo el año 50 y proclamaréis en la tierra la liberación. O sea, todo regresa a que todo es de todos. Y si, por ejemplo, alguien era esclavo, era liberado. O sea, porque alguien compró un esclavo, recuerda que antes vendían los esclavos y alguien decía, yo compré 3 esclavos. Bueno, el esclavo también era liberado. Qué bueno que podamos ver el sentido positivo que se tiene. Adelante, porque la ley de Dios busca la justicia social. A través de los preceptos se busca esa justicia, se busca el descanso, el ser humano. O sea, ¿qué elemento más humanitario puede haber que tú y yo nos entendamos que no somos engranaje de una maquinaria,
sino personas, la protección del débil, o sea, a veces yo descanso, pero el otro lo tengo esclavizado, y la protección de todo hombre. Con esta ley que Dios nos ofrece, se busca salvar la soberanía del ser humano. O sea, el hombre es soberano, el hombre no es esclavo, el hombre es soberano sobre la misma creación, y sobre todo, bueno, que el hombre no se convierta en esclavo de sus mismas inclinaciones. Tú y yo ubicamos que existe esta enfermedad llamada la workaholics, o los trabajoadictos, o los trabajólicos, como se les llama. O sea, el workaholic es real. O sea, hay personas que nunca se sacian, hay personas que nunca tienen llenadera, hay personas que no se dan un solo respiro. Y bueno, otro ejemplo de esta búsqueda de justicia social era la llamada ley del talión, que se nos narra en Éxodo 21, 23 al 27. La ley del talión, tú la conoces: ojo por ojo, diente por diente, cardenal por cardenal. O sea, si alguien te lastimó un ojo, bueno, lastímale un ojo. Y uno dice, padre, pero espérame, ¿cómo? Es que el problema del hombre es la desmesura en su venganza. O sea, tú me lastimaste un ojo, yo te lastimo los dos. O sea, así somos los seres humanos. O sea, tú me robaste una gallina, yo te robo un marranito. Y como tú me robaste un marranito, pues yo te robo una vaca. Tú me robaste una vaca, yo te robo 3 vacas. Y entonces, bueno, esa desproporción. Pero sobre todo, uno dice, padre, es que cristianamente esto no se entiende. Lo sé, porque precisamente esto es lo que está orientando nuestro Señor Jesucristo. La cuestión es nada más ubicar que lo que aquí se está tratando de mesurar es esa desproporción que a veces tienen nuestros impulsos hacia el hermano. Entonces, lo que garantiza la ley del talión es, por lo menos, que no se pierda la proporción en lo que se hace a un hermano. O sea, no te ensañes. O sea, él solamente fue y agarró 5 manzanas. O sea, ¿por qué le fuiste a quemar su finca? O sea, tú y yo ubicamos que estas historias son reales, y aún esta ley del talión, aunque no es lo cristiano, pero por lo menos protegía la mesura en torno a la proporción o a la desproporción de de nuestras reacciones. Pero adelante empiezan los problemas negativos, y a eso se le llama casuística, que hace un momento te decía. O sea, puedo caminar cuántos pasos. Fíjate, aquí, y yo sé que me meto en un tema complejo, pero no rehuyamos a los temas complejos. Éxodo 16, 23 es parte de la Torá. Recuerda que la Torá, que ya pusimos la palabra al principio, donde hay esos, digamos, pues no tan solo 10 mandamientos, sino hablamos de los 678 preceptos. En la Torá se compone de 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, bueno, el Éxodo está dentro de la Torá. Dice, esto es lo que manda Yahvé: mañana es sábado, día de descanso consagrado a Yahvé. Cocer lo que se deba cocer, hervir lo que se tenga que hervir, y lo sobrante guardarlo como reserva para mañana. O sea, mañana es sábado, mañana no cocines. O sea, hoy cose lo que tienes que cocer, hoy hierve lo que tengas que hervir, y guarda para mañana, para que mañana no tengas que cocinar. Y luego dice Éxodo 35:3, en ninguna de sus casas encenderán fuego el día de sábado. O sea, no vas a prender la chispa. Oye, dice uno, bueno, pues a lo mejor antes se hacía fuego por fricción de 2 maderos, o con la fricción de la chispa que se saca de la piedra, algún iniciador íñeo, o sea, algún iniciador de fuego. Pero bueno, hoy tengo mis cerillitos. Bueno, pues no puedes encender un cerillo en sábado, ¿me entiendes? Bueno, así era lo que marcaba el precepto. Lo más duro es lo que ya llega a aterrizar la casuística. Y reitero, este texto de número 15:32, vamos a entenderlo bien, porque dice, se encontraron a un hombre que andaba buscando leña en día de sábado.
O sea, él tenía su familia y pues bueno, un día pues necesitaba pues, que su familia comiera. O sea, ¿para qué busca leña? Pues para que haya alimento en la casa. Y entonces le preguntaron a Yahvé, le preguntó Moisés a Dios, y dice que Yahvé le dijo a Moisés que muera ese hombre, que lo apedree toda la comunidad fuera del campamento. Y uno se le eriza la piel y uno dice, caray, ¿cómo? O sea, Dios le dijo eso a Moisés. Pues mira, el testigo de Jehová le pregunta a Dios, ¿puedo hacer una transfusión sanguínea? Y leen la Biblia, dicen, Dios me dice que no debo hacer una transfusión sanguínea. Eso es. O sea, preguntó Moisés a Yahvé, o sea, se fue a la ley que tenía. Entonces dice, bueno, Yahvé dice que no haya transfusión sanguínea. Yahvé dice que ese hombre tiene que morir. Entonces, esto es el ejercicio de lo que aquí dice. O sea, y vamos a una aclaración de esto. Adelante. Pongo aquí el texto del capítulo 19, ya no se los puse, del capítulo 19 del Evangelio de Mateo. Pónganle Mateo 19, es el versículo 3 al versículo 9. Se le acercaron unos fariseos que para ponerle a prueba le dijeron, ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió, ¿no han leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y mujer y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y dicen, entonces, ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? O sea, tú dices eso y Moisés nos dice que sí. ¿Por qué Moisés nos dio permiso? Y entonces Dios hecho hombre les dice, Moisés, teniendo en cuenta su esclerocardia, su apoplejía, Moisés teniendo en cuenta la dureza de su corazón, les permitió repudiar a sus mujeres, pero al principio no fue así. O sea, esto no es lo que Dios quiso. O sea, aquí ubicamos que la dureza del corazón de quienes leemos lo que Dios nos dice, somos quienes nosotros tergiversamos esta ley que Dios nos ofrece. La tarde estábamos hablando sobre el legalismo y presentábamos esta interpretación sobre todo en torno a lo que le preguntan a nuestro Señor. O sea, ¿por qué de pronto hay cosas que se permitieron dentro del pueblo judío? Y una de ellas, en este caso, es el nivel de repudio. O sea, si Dios, digamos, quería que no se separara el hombre y la mujer, entonces, ¿por qué Moisés? Dice el versículo 7, prescribió dar acta de divorcio y repudiarla. Y el Señor le dice, bueno, teniendo en cuenta la dureza de su corazón. Efectivamente, la ley del Señor siempre es buena. Moisés paulatinamente fue interpretando esa ley de Dios, pero de pronto el pueblo mismo le iba forzando a ir modificando ciertos mandamientos. Bien, adelante la relación del Señor con la ley. El Señor se manifiesta siempre en libertad para con la ley. En el caso del sábado hay una multitud de textos, ahí viene una gran cantidad, Marcos 2:23, 3:1, Lucas 13, Lucas 14, Mateo 12, Juan 9:16, donde el Señor realiza acciones a favor de las personas aún siendo sábado, digamos, y esto es lo que incomoda muchísimo a quienes ven lo que Él está haciendo. De hecho, mañana, primero Dios, cuando Dios nos permita amanecer, compartiremos un milagro que el Señor realiza y que precisamente por la forma, por el lugar, por el día en el que el Señor realiza el milagro,
pero sobre todo por la pregunta que hace el Señor. O sea, ¿qué le está permitido al hombre? Hacer el mal o hacer el bien. Y bueno, esto va a causar la ira del fariseísmo, quienes mañana veremos primero Dios en el texto del Evangelio, van a unirse a los herodianos y empiezan ellos ya a pensar, diseñar cómo acabar con Jesús. O sea, esto les es incomodísimo. O sea, cómo él hace cosas en sábado. Recuerda lo que he reiterado desde la mañana. No es que hayan tomado cosas de un terreno que no es de ellos, lo hicieron en sábado. También, bueno, dentro de lo que el Señor hace en relación a la ley, no es tan observante del ayuno, y por eso, bueno, cuando le preguntan, que ya veíamos en días pasados, cuando hablábamos acerca del novio, o sea, la cuestionante, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y los de Jesús no? Entonces el Señor dice, bueno, ¿cómo pueden ayunar los amigos del novio, del esposo, mientras que el novio, el esposo está con ellos? Y ya ubicábamos para qué se ayunaba, para que viniera el Mesías. Pero también dentro de lo que era la legislación, el pueblo judío tenía una especie de miedo hacia la sangre. O sea, ¿por qué? Porque la sangre era un elemento que para ellos trasladaba el alma, o sea, por eso no puede disponer de la sangre. La sangre para ellos, como circula en todo el cuerpo, tenía siempre esa visión de no tan solo ser un líquido vital en nuestro sistema circulatorio, sino que para ellos tenía una dimensión religiosa. Y por eso, bueno, evitaban tener contacto con la sangre. Y cuando alguien de pronto tenía una especie de enfermedad donde había un flujo sanguíneo, como el caso de la hemorroísa, esas personas eran intocables porque la sangre era intocable. Lo mismo aquel hombre que narra Lucas 10, que fue golpeado y tirado, ensangrentado, dice la palabra de Dios, en un charco de sangre. Y por eso, incluso aparte de que iban al templo, el sacerdote y el levita lo bordean, o sea, no se acercan. Y también lo que ya te presentaba en la diapositiva inicial en torno a lo que eran las filacterias, o como te ponía también el otro nombre, los tefilín, que eran lo que ellos usaban en torno, digamos, a tener la ley de Dios frente a sus ojos. Finalmente, bueno, cuando en Lucas 9:59 alguien le dice, te seguiré, pero déjame primero enterrar a mi padre, dice el Señor, bueno, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pareciera despreciar el mandato de dar una sepultura decorosa a quienes, en este caso, son nuestra familia. Adelante. Contra esta situación de Jesús, donde valora más a la persona más que la misma ley, el fariseísmo ubicamos que es un grupo compuesto de los doctores de la ley y de los escribas, todos ellos prácticamente seglares, aunque había unos sacerdotes pues, que simpatizaban con el fariseísmo. Recuerda que había dos grupos, o eres fariseo o eres saduceo. Y bueno, como el sacerdote tiene el templo, el fariseo tiene la ley. Y entonces el fariseo es defensor de la ley, de la tradición, de todo lo que sea observar las normas, las leyes, y ellos las van cumpliendo meticulosamente. Y su ciencia o su virtud se basa en tres puntos principales que ya hemos visto. O son observantes o escrupulosos del sábado. Segundo, las normas de pureza legal. Por eso ven que están comiendo sin purificarse las manos, también critican. Y sobre todo, aparte del sábado, la pureza legal, ellos eran cumplidores del pago de los diezmos. Era una forma también de sentir que estaban abonándole a Dios algo de lo mucho que tenían. Obviamente lo religioso, el fariseísmo, cree en la resurrección, en el juicio final, en los ángeles, la liberación del Mesías. Pero el problema del fariseísmo es lo que acontece en este caso, que hoy nos presenta el texto del Evangelio de Marcos 2, del 18 al 22, que critican o discriminan o se sienten superiores
desprecian a la gente más sencilla, que no puede cumplir tanto escrúpulo que ellos sí cumplen. Ellos, de hecho, la palabra parichem significa separado o separatista. Y bueno, estas personas generalmente así acontece en todas las religiones, o sea, incluso también la religión católica y sobre todo, bueno, en muchos de los núcleos de los hermanos separados. Y hoy en el judaísmo, como te decía, te presentaba esas imágenes del grupo de judíos llamados sionistas. Son los que todavía siguen con sus filacterias amarradas y aquí a la frente y todo. Generalmente este tipo de personas son personas muy admiradas. ¿Por qué? Porque voy a decirlo, o sea, es una palabra que créeme, la comparto, pero no es demeritoria ni denostativa, ni mucho menos que yo quiera ridiculizar. Si uso esta palabra o este calificativo, no es para yo burlarme. O sea, perdóname que la use, pero te lo explico. O sea, este tipo de personas que son sumamente observantes son una especie de santones. O sea, es la palabra que te digo que no la uso yo para herir ni para burlarme. O sea, es una expresión para hablar de alguien que lleva a un grado extremo un tipo de vida que busca sea recta. Se le llama santones a los que llegan a la máxima expresión de algún tipo de virtud. Entonces no es una burla, más bien es un estilo de vida, en este caso la santonería. Y bueno, este tipo de santones, o sea, lo mismo puede criticarse un sacerdote, o sea, o decirse de un sacerdote, son gente admirada. O sea, generalmente la gente busca y admira mucho a este tipo de personas. Adelante, o sea, hablamos de que Jesús era fariseo, porque él obviamente no es de la tribu sacerdotal. Quien sí era de la tribu sacerdotal, tú recuerdas, es Juan el Bautista, porque es hijo de Isabel y de Zacarías. Zacarías estaba ofreciendo el culto a Dios cuando le habló el arcángel Gabriel y le dijo que Isabel va a embarazarse y bueno, Zacarías tiene dudas, su esposa ya anciana y estéril, y pues bueno, refiero esto porque el saduceo eh, es de tribu sacerdotal y los que no eran de tribu sacerdotal generalmente pertenecían a este grupo llamado fariseos, parishim, los fariseos, los separados. Pero el Señor, aun cuando pertenece a este grupo del fariseísmo, él critica la casuística que llega a ser intransigente. O sea, algo intransigente es algo no transitable, un camino que de pronto se vuelve difícil de caminar. O sea, son intransigentes. Y no obstante, bueno, es el único partido que ha sobrevivido después de la catástrofe del año 70 en donde se destruyó el templo. Y bueno, son los que actualmente conservan la fe del pueblo israelita. Reitero lo que ya he comentado en otros momentos. El pueblo de Israel hoy no tiene templo, tiene sinagogas. La sinagoga, el oficio es un laico, es un rabí, un rabuní. El rabino de Monterrey, o sea, es el maestro de la ley, no es sacerdote, es rabino, es un rabuní. Pero bueno, aparte de los rasgos bondadosos que tiene, hay un riesgo por el que de pronto la palabra fariseo deja de ser una palabra cualificada y virtuosa para convertirse, ahí sí, en una palabra ofensiva. Hoy fariseo puede referir al grupo en el que el Señor estaba inserto, pero hoy fariseo significa hipócrita. ¿Por qué? Porque de pronto quienes aspiran o aspiramos a llevar una vida observante, pues de pronto somos exhibicionistas, y vamos favoreciendo las apariencias. Y bueno, entonces esto genera que la palabra fariseo hoy también sea una especie de calificativo de un homónimo, de un
de una palabra que equivale a fariseo, es la palabra hipócrita. Adelante, o sea, porque el fariseo se fija en las apariencias y Jesús no se deja impactar por las apariencias de una persona virtuosa o aparentemente virtuosa. Y él les llama sepulcros blanqueados, raza de víboras, serpientes. Él, digamos, critica esa actitud. El Señor, como Dios verdadero, conoce el corazón. Y por eso esto quizá nos recuerda aquello que Samuel de pronto cuando estaba buscando al sucesor de Saúl, despreciaba a Samuel a David por ser insignificante. Y lo que dice el Señor es precisamente lo que Jesús, Hijo de Dios, vive. La mirada de Dios no es como la mirada de los hombres. El hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón. Por eso, bueno, Jesús va a denunciar con valor y con libertad los vicios del fariseísmo, y bueno, al final de cuentas, la invitación es para que seamos imitadores del Señor y no imitadores de aquellos que tienen actitud farisaica. Ya vamos aterrizando adelante. Hoy en realidad la ley que se nos ofrece es una ley más difícil, porque más allá de los mandamientos que se prescriben, los 738, o digamos más allá de los 10 mandamientos, se nos da un nuevo mandamiento. Jesús nos anuncia a un hombre nuevo que es libre, la libertad del amor. Y bueno, el Señor nos da un mandamiento nuevo, donde el amor es más radical que la misma ley. Porque la ley busca el deber, pero la nueva ley, el mandamiento nuevo, olvida el deber y busca el ser. El mandamiento se convierte en evangelio, el mandamiento nuevo. Te doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y este mandamiento nuevo yo manifiesto. No lo vas a encontrar en ningún lado. Así que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Es que esto parece como el Antiguo Testamento. No, el Antiguo Testamento es ámenme a mí, después ámense ustedes. Aquí es como yo les he amado. Yo los he amado, así tienen que amarse ustedes también. Y es aquí donde está la diferencia adelante entre Antiguo y Nuevo Testamento. La ley judía pedía al creyente amar a Dios primero y después amar al prójimo. Ahora es Dios quien nos pide quien no pide que se le ame primero, sino que al amar Él primero, cómo nos ama hasta dar la vida, hasta vivir el Viernes Santo, quiere que en esa misma dimensión nosotros amemos a las demás personas. Y uno dice, bueno, pues no es tan difícil, pues no es tan fácil. Amar hasta ser rechazado, hasta aceptar la experiencia del dolor, hasta aceptar que puedas vivir la soledad, hasta que aceptes vivir abandonado, aceptar que alguien te traicione, aceptar el desprecio, aceptar las burlas, aceptar la injusticia, aceptar dar la misma vida, es la forma en que Jesús nos amó. Y en ese sentido entendemos que las exigencias del amor son más grandes que los requisitos que tiene la ley. Y en ese sentido, bueno, adelante. Hoy estamos aquí precisamente por el amor. O sea, nosotros no estamos en el call center por una, digamos, retribución económica, sino porque queremos estar. En ese caso, nosotros, digamos, sabemos que quien cumple la ley puede decir ya he hecho lo suficiente, ya cumplí con mis obligaciones. Pero nosotros que hemos aceptado el mandamiento del amor de Jesús, sabemos que si seguimos la ley, vamos a hacer todo lo que debemos hacer. Pero si seguimos el amor, no haremos tan solo lo que debo hacer, sino todo lo que yo pueda hacer. Y en ese sentido, entendemos que amar, al final de cuentas, no es legalizable. O sea, ¿qué significa amar?
Pedro un día le dice, ¿debo perdonar 7 veces? Y el Señor dice, no tan solo 7, sino 70 veces 7. O sea, perdona sin medida. O sea, va más allá. El cristiano está llamado simple y sencillamente a seguir a Cristo, a vivir su ejemplo, a hacer de su forma de vida nuestra forma de vida, incluyendo el dar la vida por el hermano. Y este es el distintivo y la mejor forma con la que los que nos encuentren conozcan que tú y yo somos de Cristo, porque amamos y en el amor vamos más allá de lo que la ley nos pide. Que el Señor pues nos conceda su bendición y su gracia en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.